Qué bendición es estar en la casa de Dios. Dice la palabra de Dios, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gracias por estar aquí. Qué bien se ven en esta oportunidad. No sé si ustedes se pueden ver desde ahí donde están, pero desde aquí donde yo los veo siempre se ven radiantes, sonrientes, como que no tienen deudas, como que no se pelearon en la semana, como que nada les pasó, como que están todo con gozo y solicitud. O serán los ojos de la fe del pastor, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios por esta bendición de siempre venir y de poder estar acá y de poder compartir su palabra, de poder abrir la palabra de Dios que siempre tiene un alimento, un aliciente que nos conforta, que también nos confronta, que también nos restaura, que nos incomoda a veces. Si la palabra no nos logra incomodar, quiere decir que no estamos escuchando el evangelio real, porque la palabra nos debe incomodar, pero también nos debe surgir ese efecto que solamente puede hacer, y es transformar nuestro corazón. ¿Qué tal si le pedimos a Dios que a través del Espíritu Santo nos hable el día de hoy? Oremos. Dios, gracias, porque tú has estado aquí indiscutiblemente durante todo el día. Has estado hablando desde este recinto, las otras sedes donde estamos. Señor, te damos gracias porque tu palabra ha sido predicada. Y te pedimos una vez más, oh Dios, que en esta hora, tanto los que estamos aquí, los que están en línea, los que están en nuestras sedes, podamos concentrarnos en lo que tu palabra nos quiere decir a nosotros, que podamos disponer nuestra mente, nuestro corazón, que podamos disipar, dejar en la cruz cualquier carga, cualquier circunstancia que nos esté agobiando, y que podamos en esta hora escuchar de ti tu mensaje. En Cristo Jesús, amén y amén. Estamos en una serie de sermones que le hemos titulado El Cielo. Y después del domingo de resurrección estamos viendo algunas incógnitas, algunas preguntas que tenemos acerca del cielo. ¿Qué habrá después de que muramos? ¿Qué habrá después de esta vida? Hemos respondido ya a algunas de ellas porque creemos, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:10, que Dios nos ha revelado a nosotros por su Espíritu lo que necesitamos saber a través de su palabra. Y quiero iniciar el mensaje de hoy con otra lectura de otro epitafio. En un cementerio antiguo del Reino Unido se lee un epitafio que dice lo siguiente: aquí yace quien vivió sin pensar en el más allá, murió y lo encontró. Hay personas que viven la vida sin pensar en la vida que sigue. Hay personas que viven su vida como si no tuvieran una vida después de esta vida. O hay personas que quizá ni siquiera se han preguntado qué va a pasar después de esta vida. A.W. Tozer, un escritor y un teólogo, escribió algo quizás que va más en acuerdo con lo que vamos a tratar el día de hoy. Lo que venga al pensamiento cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Lo que venga al pensamiento cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Esa afirmación no es solamente teológica, sino también una afirmación profundamente existencial. Lo que creemos sobre Dios define cómo vivimos, cómo amamos y cómo enfrentamos la vida. Si usted no cree en Dios, que es trascendente, si usted no cree en una vida después de esta vida, usted vive esta vida quizás sin significado. Si usted no tiene en su mente y en su corazón algo que le mueva el motor y que diga, después de esta vida hay otra vida, hay una vida eterna, entonces, si no tiene un rubro de Dios, usted vive su vida de una manera que no le agrada a Dios. Hoy, al hablar del juicio, que solamente el pensar en la palabra juicio, usted dice, ¡ah, Dios mío! Al hablar del juicio, en una cultura que suaviza el pecado, que posterga la verdad, en una sociedad pluralista, en una sociedad posmoderna, poscristiana, el hablar de un juicio, de un cielo y de un infierno parece ser controversial. Algunos piensan que todos van para el cielo. No alce la mano si usted piensa que todo el mundo va para el cielo, porque no lo quiero hacer caer en vergüenza. Pero también hay un infierno. El Señor Jesús, antes de ascender, hizo un trabajo espectacular con sus discípulos.
Los preparó antes de morir para lo que iba a venir, no solamente en el momento de su partida, en el momento donde él no estuviera, sino que también en un discurso antes de morir, que es el discurso no del monte, sino de los olivos. Vemos en Mateo capítulo 25, en esa narrativa, unos mensajes que van hacia sus discípulos de lo que iba a pasar en el final de los tiempos. Él los preparó de lo que iba a pasar en el final de los tiempos. No solamente los preparó para que ellos supiesen qué iba a pasar en esos momentos cuando él iba a morir, de que iba a venir el Espíritu Santo e iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, sino que también les dijo, ustedes van a tener una vida y va a haber un juicio donde Dios va a separar. Y el día de hoy vamos a ver en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, está ahí en la pantalla, el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, del versículo 31 al 46. Dice así la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Si no, está ahí en la pantalla. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará ¿en dónde? En su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos ¿a dónde? A su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Versículo 37 dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, léalo conmigo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Wow. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, Señor, otra vez la pregunta retórica, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Vamos a leer los últimos dos versículos, todos juntos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Mateo 25, del 31 al 46, nos presenta una de las escenas más claras y solemnes del juicio final. A diferencia de las parábolas anteriores, aquí el Señor Jesús habla de manera directa sobre su regreso, no como un hijo sufriente, sino como un rey glorioso, un hombre entronizado, rodeado de ángeles, convocando a todas las naciones para separar a las ovejas de los cabritos, no los cabritos que nos comemos. Esta imagen nos conecta con Daniel capítulo 7, donde el Hijo del Hombre recibe dominio eterno del anciano de días. El juicio es real, global y definitivo. Dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso, el juicio. Ahora, ¿qué tipo de juicio? Es lo que muchos se preguntan. ¿Qué tipo de juicio? Eso que la palabra de Dios nos dice
es algo muy especial. La separación entre ovejas y cabritos no se basa en creencias superficiales, ni afiliación religiosa, ni porque somos bautistas, bautristas o presbiterianos o pentecosteses. No, la palabra de Dios dice que somos míos, dice la Escritura, son míos. La identificación es ¿con quién? Con Jesús. Y entonces hay una separación. El Señor hace una aclaración de actos sencillos de compasión: dar de comer, vestir, acoger y visitar. El Señor Jesús se identifica profundamente con los vulnerables. Lo que se hace a ellos o se les hace a ellos es como si lo hiciéramos a Dios. Este pasaje no contradice la gracia, sino que la revela. Todos creemos que somos salvos ¿por qué? Por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero dice la palabra de Dios que también nosotros, que hemos sido salvos por gracia, tenemos que responder en actos de agradecimiento al Señor. Entonces, la pregunta que vamos a responder, ¿están listos y listas? ¿Cuántos estudiantes están aquí? A ver. Ay, ahora sí, ahí están los apuntes. ¿Quiénes estarán en el cielo? Esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy, para que usted complete ahí en sus notas. ¿Quiénes estarán en el cielo? Primero, el Rey regresará con gloria y autoridad. Jesús va a regresar en gloria y autoridad. El Rey de Reyes y Señor de Señores, quien fue y dio su vida en la cruz por todos nuestros pecados, ahora va a regresar como un Rey soberano. ¿Cuántos creen que Dios va a regresar? Jesús va a regresar. No sé si usted ha cantado un canto de aquellos de la infancia. Yo crecí, pero ese era como medio vallenato, donde decía que Cristo me dijo que vendría otra vez, ¿no? No, y ahora están los hermanos así. Él va a venir, pero esa venida de Jesús no va a ser como su ascensión. La venida de Jesús va a ser como Rey, y un Rey soberano. Va a venir con ángeles, dice la Sagrada Escritura. Él regresará con gloria y autoridad. Ya no es el maestro caminando por los caminos de Galilea, ni el siervo coronado en espinas. Aquí lo vemos como el Hijo del Hombre, exaltado, sentado en su trono de gloria, rodeado por todos los ángeles y los santos. Y no hay ambigüedad en su trono, ya no hay espera. Él viene a reinar para siempre con su iglesia. ¡Qué bendición es eso! Ahora, dice que va a regresar con autoridad y con gloria. ¿Pero cómo? Es la palabra. Bueno, vamos a completar ahí. Reinará desde un trono innegable. Un trono innegable. Versículo 31 dice lo siguiente. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en ¿qué? Léalo ahí en la pantalla. ¿Venga en qué? En su gloria. Y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. La gloria de ese trono no es simbólica, sino escatológica. Es decir, el Hijo del Hombre va a venir, como dijo Daniel capítulo 7. Uno semejante al Hijo del Hombre recibe el dominio eterno. El dominio eterno, el Cordero que fue inmolado es el mismo que ahora se va a sentar como un juez soberano. Y ya no viene a predicar, sino a reinar. Ya no viene a redimir, sino a revelar. Ese trono no es el de los templos terrenales ni el de los reinos pasajeros. Es el trono eterno donde se manifiesta el reino de Dios y su justicia. Es una realidad. El Rey viene para reinar. Ese trono no es el fin de toda negación. La gloria del Rey no podrá ser ignorada ni discutida. Todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es Rey soberano. Todo corazón será expuesto. Todo argumento humano se va a disolver ante la verdad de la autoridad absoluta del Rey Jesús. Pero también nos dice que Él va a reunir a las naciones. Reunirá a las naciones, para que lo complete ahí, y revelará la fidelidad de cada corazón. Ahora, Él va a reunir a las naciones. Versículo 32 y 33, yo le dije que siempre leemos la Biblia porque la palabra tiene poder. Y si usted no hizo los devocionales durante la semana, pues aquí por lo menos leí algunos versiculitos.
pero dice así, versículo 32 y 33, dice, y serán reunidas delante de él, ¿qué? Todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Yo no voy a comenzar preguntando cuántas naciones tenemos aquí, porque tenemos muchas naciones. Ayer vinieron las damas, ¿verdad? Representación de toda Latinoamérica y algunas nacidas aquí también. Y aquí tenemos de todo, tenemos del Caribe, del Cono Sur, hay uno que otro del Cono Sur, tenemos de Sudamérica, de Centroamérica, pero no solamente van a ser las Américas, dice que Él va a reunir a todas las naciones. Así que si le cae mal algún tipo de etnicidad, pues en el cielo vamos a estar reunidos por la eternidad. Amén. Yo siempre he dicho que nada más hay una raza y es la raza humana, las etnicidades es diferente, la Biblia no lo dice, pero en el cielo todo será redimido, de toda raza, de toda lengua, de toda tribu, estaremos delante del trono del Cordero de Dios. Alguien me preguntaba ayer, llevé a mi hijo a jugar béisbol por ahí, ese juega de todo, y viene un hermano del servicio en inglés y me pregunta, estamos con lo del cielo, y le tengo una pregunta. La próxima semana tenemos algunas respuestas a muchas preguntas. Por ejemplo, van a estar las mascotas en el cielo, venga la próxima semana. ¿Qué va a pasar cuando nos morimos? ¿No? ¿Qué va a pasar? Hay un lugar intermedio. Hay muchas preguntas que hemos recibido en estas semanas acerca del cielo. Pero me hacía una pregunta, me decía, en el cielo, ¿qué lenguaje vamos a hablar? Algunos dicen que es español. Que cuando lleguemos, porque esas son todas conjeturas, todas son interpretaciones, ¿no? Tradicionalismos. Hay algunos que dicen que San Pedro va a estar a la puerta. En ningún lugar se dice eso en la Biblia. Y que algunos van a estar, esos son mitos. Y que algunos, pero para llevar la imaginación o para desacentuar alguna cosa que usted ha creído, que San Pedro va a estar en la puerta y que se va a estar viendo, ¿llegó Rolando o no llegó Rolando? No, Rolando David Aguirre Flores, de Ibagué, ¿no? No. Así no dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que de toda lengua y de toda tribu vamos a estar. Entonces yo le respondo, le digo, no nos dice qué lenguaje va a ser en el cielo, pero acuérdese que la semana pasada vimos 3 lentes para entender el Apocalipsis. El primero es, Señor, perdónalos, Jesús, ¿se acuerda? Que para entender Apocalipsis necesitamos entender el cuerpo resucitado de Jesús, ¿se acuerda? El segundo es Génesis, diga conmigo Génesis. Tenemos que entender qué pasó en el Génesis, la caída, y qué es lo que Dios va a restaurar, a redimir. Él va a redimir todo como era en el inicio. Entonces yo le dije, bueno, y lo otro es que tenemos que leer la literatura apocalíptica dentro de la narrativa bíblica. Es decir, no podemos leer nada más el libro de Apocalipsis ignorando el resto de la Biblia. ¿Se acuerda de esos 3 lentes? Acuérdese, por favor. El primero es ¿qué? Ay, Señor, gracias. Segundo, Génesis. Y el tercero es la narrativa bíblica. Señor, no le digo que me lleve en paz porque estoy muy joven. Pero la verdad es que para entender Apocalipsis necesitamos entender Génesis. Entonces yo le dije, bueno, la narrativa bíblica, me apliqué los mismos lentes yo le dije, no nos dice qué lenguaje. Pero en Génesis se nos dice que el pueblo hablaba un solo lenguaje y quisieron ser como Dios. ¿Se acuerda de la Torre de Babel? Y entonces Dios confundió el lenguaje. Si Dios va a redimir lo que pasó en el Génesis, entonces quiere decir que ya va a haber un solo lenguaje. No sé qué lenguaje va a ser. No sé qué hablaban en Génesis. Geniciano, yo no sé qué va a ser. No sé qué lenguaje hablaban, pero nos podíamos entender. En el cielo nos vamos a entender. Todos, amén. De toda cultura. Ya no necesitamos el inglés sin barreras. Ya no va a haber ese problema. Dice la Escritura que Él va a reunir a todas las naciones y va a revelar la fidelidad de cada corazón. Es decir, dentro de todas las naciones van a llegar los peruanos, vamos a llegar algunos colombianos, algunos mexicanos, algunos, esos siempre son la mayoría, y son bien guatosos que son ustedes, ¿no? Nada más dice mexicano, tremendo, ¿no? Sí, claro, todos. Anglos de todo lugar, pero dice que Él va a revelar cada corazón. Es decir, Él es el Dios de la nación, de las naciones, pero es un Dios personal. Diga conmigo, personal.
Esa gloria no va a ser abrumada a los suyos, sino que a los que han sido conformados a su imagen. Expresa cercanía, a los que somos semejantes a Él. Y para ilustrarlo, el Señor Jesús emplea una imagen pastoral profundamente significativa. Como el pastor quien distingue las ovejas y los cabritos, así el rey va a separar a los suyos con precisión. Es decir, cuando vengamos de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, el Señor va a ver y va a decir: ese es mexicano, está bien, el Señor lo perdonó. Ese es colombiano, ese el Señor lo perdonó. Ese es asiático, pero no es eso. Va a decir los suyos, porque el pastor conoce sus ovejas. ¿Sí o no? Yo no los conozco a todos, pero el pastor de pastores, Jesús, sí. Él nos conoce a todos. Si usted oró alguna vez, ¿usted cree que el pastor no lo va a reconocer en el cielo? Si usted estuvo elevando alabanzas a Dios, ¿usted cree que el pastor no lo va a reconocer en el cielo? Va a llegar y va a decir: esa oveja es mía, para la derecha. Pero cuando llegue otro que no lo vio nunca, que nunca oró, ni que nunca lo buscó, pues no lo conozco. Apartados de mí. Qué difícil es eso, ¿no? ¿Usted no le ha pasado que hay personas que se parecen y usted ve y lo saluda y no es la persona? ¿A cuánto les ha pasado? A mí me pasa constantemente. Como yo saludo a todo el mundo, ¿no? Por si acaso. Ahí está uno. Una vez estaba en el Walmart. Ay, no tengo que dar promoción a nadie porque no me pagan. Estaba en una tienda donde uno compra artículos para la casa. Ya estoy en vivo. Y la cuestión es que voy yo y se parece a una hermana de la iglesia. Entonces yo dije, pues, para que no critiquen que el pastor no saluda, pues yo voy en la fila, estaba en la otra fila y le dice: hermana, ¿cómo está? Y voltea la que no era hermana y me dice: no soy hermana, pero lo saludo. En el cielo, usted se ríe, pero en el cielo no van a haber parecidos. En el cielo Dios va a distinguir y va a decir: esta es mi hija, este es mi hijo, no se parece, yo lo conozco. ¿Cuántas mamás hay aquí? Levante la mano. Las que parieron y las que no han parido pero han criado también. Usted conoce a sus hijos, ¿no? Usted nada más ve el reguero en la sala, usted dice: ese fue Juan. ¿Sí o no? Usted ve el reguero en la cocina y usted sabe, yo no voy a completar para que no critiquen a mis hijos. Pero él dice que va a reunir a las naciones y va a revelar la fidelidad, el corazón. La separación no es reactiva ni impulsiva, sino de conocimiento y de cercanía, de amor. Segundo, el rey reconocerá a los suyos por su compasión. Aquí va. ¿Cuál es la característica? Diga conmigo: compasión. Después de establecer su autoridad y separar con justicia a cada persona, el Señor Jesús redirige la palabra a los que están a su derecha. Fíjese. Y hay una compasión silenciosa. ¿Cómo? Respondieron con misericordia desinteresada. ¿Cuál fue la característica de estas personas que están a la derecha? Es decir, las ovejas. Diga conmigo: ovejas. ¿Usted está a la derecha? Si no, lo solucionamos. Antes de que se vaya. Dice: respondieron con misericordia. Diga conmigo: misericordia. Versículo 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, una invitación, ya están adentro. ¿Benditos de quién? De mi Padre. ¡Qué lindo! Heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Qué belleza! Dios está preparando un lugar para nosotros. Dice la palabra de Dios: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces cuando no se pare, va a decir: los de la derecha, bienvenidos, welcome. ¿No? Y va a decir, dice la palabra, son palabras hermosas. Dice: heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad. ¿Cuántos han heredado algo? Yo no mucho, oré por mí, que me dejen algo. ¿No? He heredado cosas, pero no. ¿Usted ha heredado a alguien? Nadie levantó la mano porque le van a pedir prestado. Pero la verdad es que algunos han heredado algo. La palabra de Dios dice aquí que la heredad es diferente a un legado. Usted no hizo nada, pero usted lo hereda, ¿no? Usted heredó las mañas de su padre o de su madre, aunque le caiga mal.
Dice, uy, tiene la misma boca del abuelo. Usted no hizo nada, genética. La palabra de Dios dice aquí, en el original, en el contexto, nos está diciendo que desde antes de que nosotros fuésemos formados, Dios ya tenía una heredad para nosotros con nuestro nombre. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué bendición es eso! Ahora, la característica calificativa y descriptiva aquí es la misericordia. Dice, versículo 35, porque tuve hambre y me disteis, tuve sed y me disteis, fui forastero, foráneos como nosotros, y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Quiere parecerse un poquito a Jesús? Podemos hacer algo de esto y nos parecemos a Él. A los que nadie conoce, a los que nadie visita, a lo que no es popular, a lo vil y menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice la palabra de Dios que aquí el Señor Jesús no menciona las grandes proezas, sino acciones sencillas que nacen del amor: dar comida, ofrecer bebida, recibir al extranjero, cubrir al desnudo, visitar al enfermo y acercarse al que está en la cárcel. No dice, vengan todos ustedes que han predicado a multitudes, vengan todos ustedes que han tenido una grata profesión. Eso es bueno, loable. Pero el Señor Jesús dijo, no, el que cubrió al desnudo, el que visitó al enfermo, el que se acercó en la cárcel, el que ofreció bebida, comida, techo, lo hizo a mí. No somos salvos por obras, pero hacemos obras porque somos salvos. Amén. A veces no somos compasivos. Se nos quita la compasión. ¿Sabe que a veces nosotros de creyentes, porque sabemos que la salvación es por obras? No. Sí está prestando atención. Eso me gusta. ¿Es por qué? Pero a veces no hacemos obras. Porque decimos, ¿ya por qué? Si ya voy para el cielo, ya tengo mi boleto. Como si fuera un boleto. Hay pastores que hasta dicen, ya tienes tu ticket para entrar al cielo. No es un ticket. Fue la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes? Si la salvación se redujese nada más a un boleto para ir al cielo, entonces lo que hacemos de este lado de la eternidad no significa nada. Pero lo que hacemos de este lado de la eternidad tiene repercusiones eternas. ¿Qué tal si vivimos, como dije la semana pasada, como si ya hubiéramos visitado el cielo? Viviríamos de manera diferente, movidos por la misericordia. Ya no nos mueven las personas con necesidad a veces. Que otro le ayude. Usted va en la carretera y alguien está, porque el ayudar a alguien incomoda, ¿no? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Hay alguien en la carretera que tiene la llanta ponchada? Porque tenemos que hablar así, porque si digo otras palabras pueden sonar mal en América Latina. Que se le desinfló la llanta, el neumático. ¿Y cuántos pasan? Pues es que ya vamos tarde. Si me paro, tengo que ayudar a la señora, tengo que sacar el gato, y a veces ni el gato lo sé usar yo, entonces ¿para qué? El ayudar a alguien, ¿sí o no? Y a veces nos toca obligados, o nos toca porque fue la circunstancia, pero a veces no somos compasivos. Y el Señor nos recuerda el ser compasivos. Amén. Segundo, reflejaron al rey al servir sin saberlo. Versículo 37, entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto a mí lo hiciste, es como si lo hubieras hecho con algunos de estos hermanos pequeños. Y la palabra en el original me fascina porque es un conector personal. Dios dice, si lo haces a ellos, es como si lo hubieras hecho a mí. Así que cada vez que servimos desinteresadamente, estamos siendo las manos y los pies de Jesús. Amén. En tu trabajo, donde sea que estés, el Señor te usa
con los dones y talentos para bendecir a otros. Que seamos movidos por la compasión. Reflejar al Rey al servirlo a Él sin saberlo. A mí lo hicisteis. El Señor Jesús responde con una afirmación teológica de peso eterno. A mí lo hicisteis. Su identificación con los más pequeños es real. Quien se acerca al necesitado con pasión, ¿sabe que la palabra compasión es compasión? Son dos palabras compuestas. Dice aquí, está entrando en comunión con Cristo mismo. Hay una teología que salió de ahí, que es la teología de la liberación. Se separó un poco de eso, de la justicia social, del clamor de los pobres, sobre todo en América Latina. Hay sus verdades y muchas que no son verdades, ideologías. Pero la situación es que tenemos dos péndulos para los teólogos en la sala. El péndulo de que no podemos hacer nada, de que ya es por gracia, de que ya tenemos que preocuparnos por la relación con Dios, con que yo estoy bien con Dios, con que yo crezca bien con Dios, con que yo esté creciendo espiritualmente, con que yo sepa la Biblia, con que yo vaya a la iglesia, con que yo levante las manos. Es una relación individual. No, ese es el primer péndulo. El segundo péndulo está aquí de este lado. La viuda, el huérfano, el forastero, el peregrino, hay que apoyarlo. No me hables de la fe, porque la fe sin obras es, dijo Santiago. Pero ¿qué si vemos a Cristo en la mitad? ¿Qué si tenemos el evangelio de Cristo? Porque Jesús reconcilia a los dos. Dice, no es por obras, es por gracia, pero tienes que morir a ti mismo. Tienes que morir. Y nos va a costar. El ayudar a alguien nos cuesta. Yo una vez me paré en el express, voy a ayudar a alguien. No llegué a la otra cita. Cuesta. Y muchas veces yo he ignorado, no puedo hacerlo todo el tiempo, pero muchas veces ignoramos porque nos cuesta. Servir cuesta, incomoda. Eso es compasión. Compasión no es, ay, qué lindo, qué tierno, eso es compasión. No, eso es conmiseración, eso es lástima. No, ay, sí, qué tierno, ay, qué cute, ay, sí, y no hizo nada. Eso no es compasión. La palabra compasión es compasión. ¿Usted ha visto una persona apasionada? ¿Cuántos apasionados hay aquí? Vuelvo a preguntar. ¿Cuántos apasionados hay aquí? Muchos, ¿no? Los veo en sus casas a veces ahí. Yo tengo una cámara. No, mentira. Y salen gritos y de todo. Yo soy medio gritón. Pregúntale a mis hijos. Yo soy gritón. Mi hija me dice, ¿por qué me gritas? No, es que soy apasionado. No se ría, que usted es igual. Somos apasionados, ¿no? Nos apasionan las cosas. Pero la pasión no es simplemente una acción. La pasión tiene que ver con convicción. Yo soy movido por convicción. Entonces el Señor dice, lo hiciste. Y sabes, Dios está cercano a los inmigrantes. Cuando hay un desanimado, cuando hay alguien que está... ¿Cuántos inmigrantes sabemos aquí? ¿Todos? Y los que se les olvidó, pues vienen de inmigrantes, papá o mamá. Que nacieron. Oh, no, a mí, no, I was born here. My name. En la acta de nacimiento dice Mateo, pero I'm Matthew. You can call me Matt. Okay? If not, I don't respond to you because I don't know. No, baloney, no. Claro que no. Se nos olvida. Dios está cercano a los inmigrantes. Hay una teología. Ahora ya les prometo, no voy a sacar otro título, pero voy a comenzar a escribir. Y uno de los que tengo en mente es escribir un papel, un ensayo acerca de la teología de la migración. Porque Dios está cercano al inmigrante también. Dios conoce cuando un hermano lo apresan porque no tenga documentos. Él está ahí y nos debe importar. Él está ahí donde hay jueces. Él está ahí donde sí se infringió la ley, hay mucha situación, yo sé que sí. Pero Dios está cercano a los que están quebrantados de corazón. Si tú te acercas a ayudar a alguien, lo estás haciendo al Señor. Si yo me acerco a ayudar a alguien, lo estamos haciendo para el Señor. Que no se nos olvide, amén. Aquí tú ya nada más dices, no, yo ya soy American citizen. Please. Entre menos hispanos, mejor. Mírate la cara, hombre. Eres hispano.
¿verdad? Es como dicen, en mi barrio no hay tantos hispanos, porque si hay hispanos, dañan todo. Pues lo dañas tú también. No es raza, es la raza humana, es el pecado, amén. Hay anglos que también son malos, desorganizados, y está bien que tenemos muchas idiosincrasias y tenemos muchas problemáticas y tenemos muchos sistemas que dañan muchas estructuras. Yo soy consciente de eso, pero que no se nos olvide ser personas de compasión, que no se nos olvide cómo llegamos aquí, que no se nos olvide a nosotros los latinos, y yo no sé, el Señor me está poniendo a decir esto, que no se nos olvide de dónde venimos, porque podemos ser tan equidistantes y decir, ya no me mueve nada de eso. Yo ya estoy bien con Diosito, mijito, gracias Dios, bendecido. La cruz es horizontal y es vertical. Amén. Tercero, el rey reprochará a los indiferentes por su omisión. Aquí va, ya no se van a reír mucho. Viene lo pesado. La escena de un giro solemne. El mismo rey que invitó a los suyos con ternura ahora habla con autoridad a los que están a su izquierda. ¿Y cuál fue el descriptivo calificativo de los que están en su izquierda? Ahí va, 2. Rehusaron implicarse en el dolor ajeno. Rehusaron, con H. Rehusaron implicarse en el dolor ajeno. Entonces dirá también a los que están a su izquierda, apartados de mí, malditos. ¡Ah! Al fuego eterno. ¡Ay, hay un fuego! Preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Ay, diablo! Y hay demonios. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. El reproche no gira en torno a las doctrinas equivocadas, sino a la falta de compasión. A mí me fascina la doctrina, soy teólogo, me fascina la doctrina. ¿Quieres hablar conmigo de doctrina? Háblame, mándame correos y de todo, me siento, me fascina. Pero en el cielo no me van a preguntar doctrina. Es buena la doctrina porque fortalece nuestra fe. Una iglesia que no tiene una buena fase doctrinal no enseña bien, no hay obediencia. No estoy minimizando en ningún momento eso. Lo que estoy diciendo es, no podemos tener la doctrina correcta y el corazón incorrecto. Los dos deben ser un matrimonio. Amén. Estos estarán ahí en el cielo y yo creo que el Señor les dice, apartaos. Y yo me imagino que uno que otro dice, pero yo enseñé en la escuela dominical. Yo me imagino uno que otro, pero enseña, no dejas de enseñar. De hecho necesitamos maestros, paréntesis. Yo recibía, yo predicaba, pueden haber, pero su corazón nunca conoció al rey. Y la palabra de Dios dice, apartados de mí, no os conozco, al lago de fuego con el diablo y sus ángeles. Usted sabía que el diablo fue un ser creado, Ezequiel 28, Lucifer, era el director de alabanza en el cielo. En el cielo. Dice que fue altivo y fue expulsado del cielo y con él sus cuates, sus ángeles, que le llamamos demonios. Ya les estoy resumiendo Ezequiel 28. Pero el cielo y el infierno son realidades. El fuego no es figurativo. Algunos dicen, no, pero dependiendo cómo lo mires. Me salió lo argentino y no soy argentino. No es figurativo. Fuego es fuego y yo no me voy a quemar. Yo le soy flojo para el calor. Yo aguanto más frío. ¿Cuántos dicen amén? Uno que otro. Me gusta el calor, ¿verdad? Igual aquí no batallamos, estamos en aire acondicionado. El carro tiene aire, la iglesia tiene aire que hasta traen chamarra las hermanas. Qué frío, y afuera 100 grados. Y aquí, qué frío. Y si vas abajo en el fellowship, ¡ay, Señor! Están orando las hermanas así. Porque es como hospital, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que va a haber un fuego y que va a haber un cielo. Entonces, Él va a separar
¿Y por qué? Porque rehusaron implicarse con el dolor ajeno. Quiere decir que no tuvieron compasión. La omisión en este contexto es una traición silenciosa. La omisión. Hay pecados de omisión. Segunda característica, redujeron la fe a palabras sin acción. Redujeron la fe a palabras sin acción. Versículo 44, lo dice la Escritura. Dice, entonces ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá diciendo, de cierto os digo, que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. La sorpresa de los cabritos revela su ceguera espiritual. Lo llaman Señor, pero nunca reconocieron el rostro del necesitado. En griego la pregunta ¿cuánto te vimos o cuándo te vimos? Refleja incomprensión genuina pero no inocente. Vivieron con una religión sin superficie, con palabras vacías, sin compasión. Y por eso la palabra de Dios dice que no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de ¿qué? El verbo griego diaconeo, traducido como servimos, un diácono es un servidor, implica ministrar activamente al otro. No lo hicieron, no porque no pudieran, sino porque no quisieron. ¿Sabe que usted a veces, y yo, a veces no servimos porque no queremos? ¿Por qué no lo quiso hacer? Pues porque no quise. Y punto. ¿Cuántos dicen amén? Gracias. Uno que otro se sinceró. Pero el Señor a veces nos pide algo. ¿Sabe cómo escuchar la voz del Espíritu Santo? Él trae convicción de pecado, justicia y juicio. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos redarguye. Y hay veces que ofendemos de palabra o de hecho. Hay veces que dejamos de hacer algo y el Señor nos pide que lo hagamos. El Señor nos mueve no a ignorar, sino a la acción. El Señor Jesús responde con esta actitud: a mí no lo hicisteis. Es una omisión no accidental, sino una negación personal. Cuarto, el rey reprochará a los indiferentes por su omisión. Aquí viene el castigo eterno. El rey reprochará. Con una sola frase, el Señor Jesús traza el destino irreversible de cada grupo. No se basa en lo que las personas quisieron ser, sino en lo que fueron en relación con Él. Lo vuelvo a repetir. No en lo que quisieron ser, sino en lo que fueron en relación con Él. Dice la palabra de Dios en uno de los evangelios, Juan, dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que te conozcan a ti, que me conozcan a mí, al Dios vivo y verdadero, dice Jesús, y a Jesucristo, quien resucitó. ¿Cuál es la voluntad? Conocer a Jesús. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Conocer a Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Conocer a Jesús. Diga conmigo, conocer a Jesús. Si tú y yo no conocemos a Jesús, no sabemos cómo andar como Jesús. Pero si conocemos a Dios, conocemos a Jesús, conocemos cómo actuar, como dice el dicho, ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? ¿No? Hasta las manillas se ponían en los 80. ¿De qué haría Jesús? Recibirán una eternidad congruente con su identidad. Recibirán una eternidad congruente con su identidad. En el griego, la palabra kolasin, castigo eterno o de vida eterna, comparten la misma raíz, aion, que indica duración perpetua. No es figurativa. No hay argumento gramatical ni exegético que permita suavizar el juicio eterno sin debilitar también la promesa de vida eterna. Es decir, Dios es explícito en decir que hay un castigo eterno como hay una vida eterna. ¿Amén? El Señor Jesús no declara estos destinos como una reacción emocional, sino como una revelación de una vida vivida en fidelidad o en indiferencia. Es conocer a Dios o no conocerle. Es seguirle o no seguirle. Es tener familiaridad o no tener familiaridad. Cuando conoces a alguien, verdaderamente lo conoces. Ustedes saben y ustedes han escuchado de que aquellos que miran los billetes falsos no los entrenan mirando las grandes
probabilidades de múltiples billetes falsos que puedan existir, sino la familiaridad con lo genuino. Entonces, en la vida espiritual es lo mismo. Nosotros, el Señor nos va a conocer porque tenemos una intimidad con Él. Amén. Porque tenemos una comunión con el Padre. Recibirán una eternidad congruente con su identidad y reposarán en la comunión que comenzó en la tierra. Reposarán. La vida eterna no es solo una duración infinita, sino una calidad de vida eterna en la existencia. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Aquí está, me adelanté. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esta eternidad no es impersonal ni estática, será una participación viva y gloriosa con nuestro Redentor Jesús. La aplicación es la siguiente, queridos y queridas. Servimos al Señor cuando servimos al prójimo. Quiero que lo leamos juntos. Servimos al Señor cuando servimos al prójimo. ¿Se acuerda la parábola de el buen samaritano? ¿No? Pasaron los que conocían, pasaron los que tenían la identidad étnica de ellos, y pasó el samaritano, el que no, y fue el que tuvo compasión. Cuando servimos al prójimo, ¿servimos a quién? A Dios. Segundo, revelamos nuestra fe al practicar la misericordia. Al practicar la misericordia. Y la misericordia es, sabemos que la gracia es el regalo inmerecido, pero la misericordia es no recibir lo que merecemos. No recibir lo que merecemos. ¿Cómo podemos ser misericordiosos con otros? Cuando no lo saluden, usted salude con sonrisa. Así Colgate. Y si tiene braces, pues que se le salgan así. Cuando le hagan mal, usted debe lo que yo le llamo una cachetada espiritual. Haga el bien. Por eso el apóstol Pablo, en medio de una generación perversa como la nuestra, dice, no dejen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, segaremos. Oiga, usted está sembrando y sembrando y no ve que sale nada. ¿No le ha pasado? No dejemos de hacerlo, porque la cosecha no es nuestra, es de Dios. Y vamos a cegar. Yo no sé qué has pasado tú, pero el practicar la misericordia nos va a preguntar el Señor, ¿cuándo te vimos? Cuando el papá o la mamá, cuando el tío o el abuelo, cuando el trabajador hizo algo por otro, ahí estuvo la mano de Jesús. Vivimos con urgencia eterna al recordar que el juicio es real. No nos olvidemos que está establecido que el hombre muera una vez y después de ello, el juicio. Vivimos con urgencia eterna al recordar que el juicio es real. No vivamos como si tuviéramos todos los días comprados. Vivamos a la luz de la eternidad. Y siempre digo que si viviéramos todos los días de manera que ya hubiésemos visto el cielo, cambiaría nuestra perspectiva. El recordar de que no es por obras, es por la obra redentora de Cristo, pero que todo lo que hacemos tiene repercusiones eternas. Cuando tú ayudas a alguien, estás haciéndolo para Dios. Cuando das la mano al que está caído, estás haciendo la mano de Jesús. Cuando das comida al que está hambriento, no podemos alimentar a todos, pero quizás a alguien sí. A los muchachos hoy con las hamburguesas. Yo no sé qué en tu vida. ¿Quiénes estarán en el cielo? Las ovejas que conocen la voz de su pastor. Y dice la palabra de Dios que Él es el pastor que dio su vida por las ovejas. Hoy es tiempo de responder, no con temor, sino con fe. No con vergüenza, sino con decisión.
porque el juicio no está diseñado para paralizarnos, sino para despertarnos. Hay una frase que siempre pongo al final y esta es: vivamos hoy como quienes ya han visto al Rey y sirvamos como si Él mismo estuviera delante. Si no me prestaste atención, lee esto conmigo. Vivamos hoy como quienes ya han visto al Rey y sirvamos como si Él mismo estuviera adelante. Ponte sobre tus pies el día de hoy. ¿Te imaginas que el Rey estuviera adelante? ¿Cómo cambiaría nuestra vida? De hecho, nos portaríamos mejor, ¿no? Si sabemos que Jesús está entrando, si sabemos que Jesús está sentado en su trono, pero dice la Escritura que Él decidió habitar en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Él está aquí. Yo te voy a invitar a que tú inclines tu rostro. Y si tú no has conocido al Rey Jesús, hoy es una invitación literal para venir a Jesús como Rey y Salvador de tu vida, como Señor y Salvador de tu vida. No asumo que todos somos salvos. Quizás has escuchado este mensaje una y otra vez, pero el día de hoy Dios ha tocado tu corazón a través del Espíritu Santo. Y lo puedes hacer con fe, creyendo delante de Jesús, repitiendo una oración, no por repetirla, sino con convicción, con compasión, con la pasión que tienes. Repite después de mí, di: Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que te he fallado. Te pido perdón por todos mis pecados. Y te pido, Dios, que seas mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esa decisión por primera vez, no te vayas de este lugar sin dejárnoslo saber. Vamos a estar a este lado, mi mano derecha. Pero quiero hacer una invitación a todos los que estamos aquí. Yo tuve que venir al Rey Jesús en esta semana, porque sin convicción no puedo predicar. Me prefiero sentar. Si el mensaje no me habla a mí, mejor no me paro. Yo me arrodillé delante de Dios y le dije: Jesús, yo quiero que tú seas el Rey en mi vida y de que yo viva mi vida como si ya te estuviera viendo en persona. Y yo te voy a invitar a que hagas lo mismo conmigo el día de hoy. Si tú quieres hacerlo, pasa aquí al frente y dile: Señor, yo te entrego mi vida, mi corazón, te entrego mi casa, te entrego mi negocio, te entrego lo que soy, yo te quiero seguir. Yo quiero que seas el Rey de mi vida, que señorees sobre todo. Vengamos al Señor. Mientras cantamos, tú vienes al Señor como un símbolo de entrega y le dices: Señor, aquí estoy delante de ti, Señor. Te entrego mis cargas, te entrego mis circunstancias, te entrego mi vida, te entrego lo que soy. Cantémosle al Señor, el altar está abierto. Ven a Jesús.